Bendiciones, bienvenido una vez más aquí a Radicales Podcast. Hoy conmigo están Cristian Fernández. María Rivas y nuestro compañero Edward nos acompaña en el espíritu. No puede estar aquí por nosotros por temitas de salud, pero desde aquí oramos por ti, Edward, para que vuelvas. Y el tema de hoy es un tema bastante interesante, como habrás leído en el título, que son los signos del zodiaco. En lo que tú me pones. No, te va a ser un tema interesante. El tema surge, bueno, vamos a hacer la aclaración, no son los caballeros del zodiaco, por si Sí, por si acaso. acaso, no es el anime, señores, no es Senseiya ni nada de eso, por si acaso. Por si entraron pensando de eso, no, mis Dije, jóvenes. ¿cómo anime aquí? No, señores, no. Eso es para otro programa, pero en este no. En este momento no no. vamos a dar reseña de anime. No. Pero el tema surge por el hecho de que, bueno, fue por una conversación que estábamos teniendo Cristian y yo dije, ven acá, yo quiero saber de dónde que sale esto de los signos del zodiaco, porque es algo que es muy tendencia entre los jóvenes, y yo quiero saber por qué rayos me dicen que yo soy un león. ¿Por qué Cristian, un león me identifica con en términos eso? dominicanos aquí, ¿por qué a mí me dicen que yo soy del toro? O que hay una gente que Y es no del equipo de los toros, por si acaso. No, yo soy del Licey, gracias. Para la gloria del Señor. Entonces, ¿por qué relaciona, o sea, dónde viene esa procedencia de que nos relacionen con temas de animales, otro no, un De los animal, una astros. sirena, una cosa rara? ¿De dónde procede? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Cuál es el origen? Ilústrenos, Cristian. Bueno, yo creo que era María que quería empezar con algo, ¿no? No, o sea, Entonces yo te iba a dar unas definiciones ahí. bueno, o sea, según lo que yo investigué, básicamente se basan las constelaciones, las estrellas, que seguían del signo del animal y que entonces, dependiendo de tu fecha de nacimiento, como estaban las estrellas, las constelaciones en sí, tú eres tal signo y se supone que tal signo tiene características generales que presenta la persona, pero yo no entiendo, porque ahí me dicen, no soy de que león, yo soy de que, qué sé yo, una cabra, no sé, el punto es que yo soy una. Que me dicen de que no, que este de tal manera, gruñona, pero, pero el que me describe verdaderamente a mí no cae en mi fecha, entonces yo no comprendo, porque Y ¿de dónde que sale? bueno, con el tema de las estrellitas, hay que irse un buen poco atrás. Estamos hablando de, no sé, de cuando empezó la civilización, porque eh, los registros más antiguos que se tienen de cualquier tipo de idolatría, digamos, siempre tienen esa asociación de un dios padre cielo y una diosa madre tierra. Pero normalmente ese dios principal, o dios padre, también comienza a identificarse en la mayoría de las civilizaciones con el sol. Y esa diosa madre con con la luna. Normalmente en el mundo pagano, cada uno de los dioses principales de cada uno de los panteones tenía, de esos panteones paganos, tenía una estrella, una constelación asociada a ellos directamente. Ok. Y era esa idea de, como se escucha en la Biblia, de lo que pasa en el cielo, pasa en la tierra, muy directa de esa conexión entre las cosas para los paganos. O sea, ellos se tomaron muy literal lo que decía eso la Biblia, básicamente, pero a su manera. Digamos que la diferencia principal es que para el pagano las estrellas literalmente dictaban su destino. En la Biblia el destino, aunque las estrellas juegan una parte, y lo vamos a ver en detalle, el destino de los seres humanos está en la mano de Dios, no en las O estrellas. sea, básicamente los paganos dijeron, bueno, en vez de poner a Dios, yo voy a poner a las estrellitas que digan qué es lo que va a hacer con mi vida. Y normalmente, incluso en la Biblia, si tú ves, estudias un poco de los principales dioses por los que los israelitas se desviaron, normalmente tienen que ver con adoración al sol y adoración a la luna. Eso es cierto. Porque en casi todas las civilizaciones que tú te puedas imaginar, los dioses principales siempre son la luna y el sol. O sea, siempre tiene que ver con lo que es el espacio en sí, el cielo. Sí, porque lo que es la idea es de que lo que tú ves en el cielo, o sea, las constelaciones que normalmente son las mismas, que la que nosotros estamos relacionados, acostumbrados a ver, son las que
utilizaban los romanos y los griegos. Pero son las mismas constelaciones que normalmente todas las civilizaciones le otorgaban importancia por los cuadrantes que ocupaban en el cielo y por la estabilidad, vamos a decir, visual que había de que siempre eran observables, siempre eran constantes, y eso lo relacionaban con una cierta dominancia, vamos a decir, de que la veían reflejada en un dios X, en un espacio del reino divino que controlaban, que era el cielo. Entonces, en esa asociación que hacían entre una cosa y otra, es que están las diferentes asignaciones que se le daban a esas constelaciones y al mismo tiempo a las estrellas. En el caso, por ejemplo, de la religión romana, sobrevive hasta el día de hoy en el nombre de los planetas. O sea, Bueno, en el nombre de los planetas sobrevive el nombre que eran los dioses que se asociaban directamente a esas estrellas. Sí. Y normalmente, por ejemplo, el caso de Venus, la diosa Marte, la diosa otro. Istar que se menciona en la Biblia, o Astarte, Ujú. Anat, estaban asociadas con el planeta Venus. Eh, Ok. Porque normalmente era el planeta que se asociaba con las diosas de la fertilidad y ese tipo de cosas. Y entonces directamente ya enfocándonos en el hecho de los animalitos. El animalito y los seres mitológicos. En la Biblia se menciona eso, hay algún trasfondo de ello, porque el objetivo es saber si al final y al cabo es bíblico o no, pero tomando en cuenta de que es bíblico o no, no siempre quiere decir que sea bueno, sino que directamente la Biblia lo menciona y qué dice la Biblia sobre eso. Si es algo malo o bueno, cuál es el Bueno, propósito. como te dije, es un tema controversial. Entonces, hay que empezar, Pero el radical está mucho para hablar temas controversiales. Controversiales. pero hay que empezar desde el principio, para eso mismo, para evitar malentendidos. Hay que empezar, Hacer una aclaración. hay que empezar desde el principio. Entonces, normalmente la gente la gente siempre habla de la caída de Satanás, de los ángeles, etc. La gente nunca se pregunta de dónde salieron los ángeles y dónde se menciona en la Biblia la creación de los ángeles. Nadie nunca se hace Tú no sabes si hay varios que no lo hacemos, pero directamente decimos, nada, el Señor lo habrá creado en un momento. la gente nunca se pone a meditar un poco de dónde salieron los ángeles. Pero si la interpretación común que se le da es que los ángeles se crearon en el día 4. O sea, el día que se crearon las estrellas. Exactamente. Porque como estábamos hablando, en el mundo antiguo la asociación general era de que las estrellas, las luces que tú ves en el cielo, eran un reflejo de seres espirituales. Entonces, Ok. en, en la Biblia se le da esa misma connotación. De hecho, cuando tú vas a Génesis, habla de que se crearon la luna, el sol, la luna y las estrellas Ujú. en el día 4. Después habla de que se crean los peces y las aves, los peces del mar y las aves del cielo. Cielo. Y después la creación de los seres humanos. Humano. Y en el capítulo 2 que verdaderamente pertenece a la historia del capítulo 1, pero cuando abre el capítulo 2 habla de que esa es la historia de cómo Dios creó todos los ejércitos de los cielos y todos los ejércitos de la tierra. Y esa palabra ejército, que también aparece como huestes, normalmente se utiliza para referirse a personas. Y aparece como las huestes de los cielos, que cuando aparecen los ángeles Ujú. en la Creo tierra. que no, creo que era en la Biblia. Bueno, me acuerdo la palabra huestes espirituales que se menciona, También. que se relaciona directamente con los Porque ángeles. el día 4 se menciona de esa manera tan, digamos, despersonalizada, de hablar de luna, las luces, literalmente lo que dice el texto, porque lo que se está atacando directamente por el autor bíblico es esa idea de que las estrellas son dioses que hay que servirle, hay que rendirle culto, Ok, sino que las estrellas son sirvientes de Dios igual que los seres humanos. claro. Y ahí viene el tema del zodiaco nuevamente, porque la Biblia habla de que las estrellas, el sol, la luna y las estrellas dividen las estaciones y los tiempos y son signos para los seres humanos. Y obviamente en el mundo antiguo tú sabías cuándo tú tenías que cosechar por guiarte de lo que tú veías en el cielo. Tú sabías que las estaciones cambiaban por lo que tú veías en el cielo. O sea, el ser humano aprendió a medir el tiempo guiándose de los cambios que veía en el cielo.
sea, es la manera en que se conectan esas dos cosas. Porque incluso si tú te vas a la historia de la arquitectura y demás cosas, se puede decir que incluso nosotros aprendimos a construir guiándonos del cielo. Ok. Y la matemática, incluso he oído algunos comentarios de O algunos sea que, académicos en cuanto al tema y demás, que posiblemente tú pudieras decir incluso que la matemática el ser humano la recibió del cielo, en el o sea sentido que de básicamente el cielo estudiar. siempre ha sido como la referencia Exactamente. para el ser humano. Pero en el mundo pagano del Israel antiguo, todo el mundo tenía Dioses, sus creencias. sus dioses solares, sus dioses lunares, los diferentes otros dioses asociados a las otras constelaciones, y al mismo tiempo no era simplemente que estaban en ese ambiente, sino que eran tentados a hacer lo mismo. Entonces, la Biblia abre de esa manera, no rechazando la idea de que hay esa asociación entre el cielo y el mundo espiritual, sino rechazando la idea de que eso está fuera del control de Dios o que son dioses al igual que Dios. Ok, o sea, básicamente, para poner de una manera más llana, la Biblia lo que rechaza es el hecho de que tú intentes idolatrizar, volver eso un dios, básicamente. Y guiar tu vida alrededor de Y eso. generalmente, como hacen muchas personas ahora con ese tema. Pero como continuamos diciendo, y yo creo que, Jeffrey, tú tienes la foto por ahí, no sé, para el pueblo de Israel no era nada controversial todo el tema de las constelaciones y demás, sino de que para ellos era algo normal entender de que cuando Dios te quería comunicar algún mensaje podría utilizar Utilizar eso. señales en el No cielo. era que no era que las estrellas, las constelaciones eran las que te comunicaban el mensaje, no era que Dios Utilizaba utilizaba eso. como parte de su creación para mostrarte Bueno, algo. un ejemplo de ello es la estrella de Belén, que los Reyes Ujú. Magos utilizaron para guiarse y llegar a cuando Cristo nació. O sea, Sí, Dios pero utilizó eso. ahí lo vamos a hablar un poquito más en detalle en la parte 2, pero vamos a continuar en Génesis. Vamos a continuar en Génesis para que entendamos la lógica del tema. Entonces, cuando tú, cuando tú continúas viendo la historia de Génesis, eh, en, ya dijimos, los ángeles son estrellas, o sea, esa asociación está ahí. Y cuando tú llegas a Génesis 3, tú ves a un ángel rebelde que está tentando a los seres humanos. Ujú. Pero en ese momento, en la imagen que la Biblia usa es la de la serpiente. Pero cuando Isaías te habla de ese rebelde, ¿cuál es la imagen que utiliza? No supera ¿y en qué parte Isaías? Es una estrella de la que habla Isaías, la estrella de la mañana. Oh, ya sí me acordé. Entonces, en cierta manera tú pudieras decir que Si la relacionan, si hay tú, una relación. si tú entiendes lo que Génesis 1 te dice, cuando tú ves a la serpiente frente a Adán, tú estás viendo una estrella rebelde, por así decirlo. Y esa es la misma imagen que utiliza Isaías para describir al diablo. Bueno, y también, bueno, cuando, ay Dios mío, se me fue en qué cita era, pero cuando se menciona la caída de Satanás, se menciona directamente que cae así, que cae como, no sé si era como lucero, una cosa Ujú, así ¿sí? se menciona directamente, o Sí, sea, hablando de una estrella. sigue siendo esa comparación. Exactamente. Porque Wow. en todo el texto eso no deja de... Nunca se divide. Lo que pasa es que normalmente nosotros no leemos en esa manera, no porque haya nada místico o extraño, sino de que luego de que el cristianismo, vamos a decir, ganó, Ujú. ese pensamiento en sí mismo desapareció. Y si tú no te educas en el tema, tal vez tú nunca vas a hacer la conexión entre las dos cosas. Pero cuando otro tema súper interesante y al mismo tiempo sí que continúa llevando ese mismo mensaje es cuando Dios le hace la promesa a Abraham en Génesis 15, 4 y 6 y en el 22, 15 y 18 que vuelve y repite la promesa, que le dice a Abraham que sus descendientes van a ser Como las estrellas. como las estrellas del cielo. Y así dentro de lo que es el mundo académico, bíblico y demás,
ha sido algo señalado de que era algo muy literal lo que se estaba diciendo en ese momento. O sea, no es cuando... bueno, mira, ahí están las imágenes. Cuando tú vas o sea, a la arqueología, lo que se ha encontrado en lo que es la zona de Galilea, donde eso lo conocemos por los evangelios, la zona de Galilea se han desenterrado diferentes sinagogas que tienen estos murales del zodiaco. Okay. Lo tenían ya sea en los pisos o en las paredes. Esa era la sinagoga, vamos a decirlo, pagana en este caso, que creían... No. Estas son sinagogas judías, Ok, porque esos ok, son ok, sinagogas. ok, ok, ok. O sea, y son de la misma época de Jesús. O sea, cuando Jesús entraba a una sinagoga, él iba a ver este tipo de imágenes. Y tú no tienes ningún recuento. Tú tienes a Jesús armando un lío en el templo, pero tú no tienes a Jesús armando un lío porque encontró eso en una sinagoga. O sea que para el judío en sí, esa idea no era un problema. Lo que el judío la interpretaba de una manera muy distinta. ¿Y por qué la interpretaban de animales? Ah, ahí voy por parte porque vamos por Abraham. Y con eso vamos a cerrar la primera parte cuando lleguemos al finalito de Génesis. Entonces, no solamente animales, también en otras asociaciones, pues igual que en lo diferente, porque Sí. digamos que Virgo, por ejemplo, la Virgen no es exactamente un animal. En la diferente, en el zodiaco chino sí todos son animales, por ejemplo. Pero a Abraham, Dios le promete que sus descendientes iban a ser mucho como la arena del mar, pero que iban a ser como las estrellas. Y como dije, es algo muy literal y manténganlo en mente. Tal vez en la segunda parte que vamos a llegar a ese punto, Sí, porque se nos está agotando el pero, tiempo. pero ténganlo en mente. Estamos corticos. Pero entonces, esa misma idea sigue avanzando. Entonces, dentro del mismo libro de Génesis, cuando tú vas ya a la historia de José, los descendientes de Que Jacob, se menciona que las estrellas se exacto, inclinaron ante él él. tiene un sueño en Génesis 37, 9 y 11, que él habla de que él vio al sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él. Pero sus hermanos dicen, pero ¿y cómo va a ser esto? Y yo, ¿qué? Y su papá, bueno, Jacob, el que reacciona, uno también reacciona como, ¿y qué es esto que está diciendo este muchacho? ¿Qué fue lo que Porque, se bebió este niño? Porque para ellos, obviamente, viviendo en el mundo antiguo, y ese siendo su ambiente, ellos saben muy bien a lo que se está refiriendo el sueño. O sea, ellos entienden que habla de una realidad espiritual tanto como una natural. O sea, para ellos esa división no existe. A ellos fue como de que, ven acá, ¿cómo así? Porque mencionamos que las estrellas y los ángeles está esa relación. ¿Cómo así que los ángeles se Exacto. Entonces, el texto en el versículo 11 en específico de Génesis 37 dice que Jacob se quedó, o sea, que guardó para sí o se quedó dándole mente, como dice el dominicano, a ese sueño. Pero eso no vuelve a mencionarse hasta el capítulo 49 de Génesis. Y de ahí es que vienen, de donde se entiende que vienen las diferentes tradiciones de lo que sería el zodiaco judío. Okay. Entonces, cuando tú vas a Génesis 49 es lo que se conoce como el testamento de Jacob, que es básicamente lo que él le profetiza a cada uno de sus hijos. Que lo bendice, etcétera. A cada uno de ellos él le habla cómo. Y se le hace comparaciones con animales. Él le hace comparaciones con animales, pero al mismo tiempo le habla también de sus actitudes. Y en el caso y al mismo tiempo, como es un poco obvio, el número 12 tiene una asociación muy directa con las constelaciones. Normalmente toda la cultura es en base a 12 que tienen los signos zodiacales. Y al mismo tiempo, en base a 12 que tú divides el tiempo del año, normalmente. Entonces, cuando él les profetiza a cada uno de ellos, él llega, cuando llega a donde Judá, el sueño que José tuvo es la profecía en el 49, en el 8 versículo, del 8 al 11, el sueño que José tuvo, eso de quien Jacob profetiza que se va a cumplir es en Judá. Ok. Y Judá es el león, que al mismo tiempo tiene una asociación directamente con el rey. Y al mismo tiempo se supone que la estrella que tenía que ver con lo que fue la estrella de Belén
es un tema, ahí vamos a hablar más en detalle en la Sí, parte 2. porque se nos acabó el tiempo. Ya el tiempo está más corto, pero tenía que ver con una conjunción de Júpiter, lo que sería la estrella rey. O sea, que al final y al cabo ya, porque se nos terminó de acabar el tiempo, y mira, que se estaba poniendo cada vez más interesante, está su relación con ellos. No, no va a haber enseñanza también, ni moraleja, porque yo quiero que hay que terminar la parte 2. Lo único que dejo es, no lleguen a conclusiones aún. No se pongan a decidir que, pues no soy bíblico, etcétera. No. Todavía falta la secuela. Falta la secuela. Falta la secuela. Hasta ahora estamos metiendo un contexto que hay una relación, pero sí podemos hacer en el énfasis de que las estrellas no son dioses, ni nos guían, ni son nuestros... Son mensajeros. Son mensajeros que Dios usa. Literalmente lo que significa también ángel. O sea, son mensajeros. Que mientras tanto, lo que le vamos diciendo es no te vaya llevando de eso, pero vamos a seguir metiéndonos a fondo porque ya vemos que hay una relación con ella y que las sinagogas de cristiana, judía, estaba eso. O sea, como hay una cosita buena ahí. Hay una cosita buena que uno dice, pero ven acá. En el caso de... Y la segunda parte la vamos a ver hablando de Moisés, que él muy directamente dice todo el cuidado que se tiene que tener alrededor de esos temas. Okay. Prohibiéndolo, básicamente. Pues entonces lo que recomendamos es esperen la segunda parte. Que va a estar bien interesante. Y si, no sé, a mí me dejó enganchada. Yo quise como que seguir escuchando porque como que uno se abre la mente con todo esto. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Y no olviden dejar su like, comentar. Nosotros leemos los comentarios, los respondemos siempre que podemos. Sí, se responden. Nosotros estamos activos ahí. Y bueno, eso fue todo.